Estudiantes, buenas tardes. Continuamos nuestras clases de medicina legal. Hoy vamos a desarrollar el tema de investigación. La investigación es un procedimiento muy importante para el desarrollo y la aplicación de todas las ciencias, de todas las ramas del quehacer humano, ¿no? Por ejemplo, para los médicos son personas que continuamente están investigando, ya que en cada paciente, un paciente acude a la consulta y les cuenta sus síntomas, el médico examina, determina los signos y tiene que hacer la investigación para llegar a un diagnóstico. También los profesionales del derecho. Uno de los clientes, uno de los litigantes que se denominan así, va a contarles su teoría de un hecho antijurídico, de un hecho criminal a veces, y ellos tienen que realizar una investigación para luego presentar ante los órganos del Estado, que son los órganos investigadores, que son la policía, el IDIF y el Ministerio Público. Y estos órganos a su vez tienen que investigar en forma neutral, imparcial, para ver cuál de las dos teorías es la verdadera, ¿no? Si la de los acusadores o de los que presentan su defensa. Entonces, de ahí que este tema es de importancia. Investigar se define como buscar, ¿para qué? Para descubrir algo, ¿no? ¿Y por qué? En este caso vamos a estudiar la investigación médico-legal, o sea, la investigación en esta conjunción de dos ciencias que es la medicina y el derecho. Los médicos en el desarrollo profesional tienen que presentar informes. Y aquí quiero aclararles, para presentar informes siempre tiene que haber una investigación médico-legal. Y acá les voy a aclarar que los profesionales médicos presentan certificados, por ejemplo, pero un certificado es solamente una testificación de lo que han visto o han escuchado o han oído, ¿no? Entonces, un certificado no está sujeto a una investigación. También los convocan como testigos, lo mismo, en forma oral, van a testificar lo que han visto o han oído. Pero cuando son convocados como peritos, ahí tienen que presentar un informe que también se llama dictamen médico-legal. ¿Cómo se da actualmente en nuestro medio? Ocurre que la Fiscalía, con esa tuición, es la función investigadora, solicita al Colegio Médico y el Colegio Médico a las sociedades científicas que designen peritos, por ejemplo, en anestesiología. Entonces, la sociedad manda una lista de sus profesionales anestesiólogos, el fiscal elige al azar, generalmente 3, ¿no? A veces 1, 3 peritos, y esos peritos tienen que hacer la investigación del caso planteado y emitir un informe o un dictamen, ¿no? Les reitero, por eso es la importancia que tienen que aprender este tema. También otras veces el médico es llamado como consultor técnico. Es una especie de perito, pero con una variante. En el peritaje el médico va a hacer un estudio basado en la literatura médica. En cambio, la consultoría técnica es un poco más complicada porque lo ponen al médico en audiencia y en forma oral, en ese momento, con los conocimientos que tiene acumulados en el cerebro, tiene que responder a las preguntas científicas. Y solamente para recalcar que otras veces también el médico es convocado como imputado, es decir, que se le atribuye la comisión de un delito, y en ese caso, para su defensa, es también importante que aprenda a realizar una investigación. Bien, ¿cómo se realiza una investigación? A través de un método. ¿Qué es un método? Un proceso a seguir, es decir, pasos a seguir. No se puede hacer una investigación en forma desordenada. No, hay gentes estudiosos, los científicos en esta rama del saber de la educación, que han diseñado estos métodos y procesos a seguir, ¿no? Pero ¿quién hace un peritaje?
un peritaje hace un perito. ¿Qué significa perito? Ser un conocedor de la materia, ser un experto en una rama del saber humano. Por ejemplo, habrá peritos en arquitectura, peritos en medicina, en bioquímica, etc., ¿no? Entonces, alguien que tiene conocimientos en la materia. Pero no solo queda ahí. No es que solamente tenga el conocimiento médico, y en este caso el conocimiento médico legal, sino que debe tener otros criterios, ¿no?, que han definido los autores, como por ejemplo la objetividad. Es decir, cuando recolecta los datos para hacer su estudio pericial, ¿no?, tiene que ser objetivo. Si ve 10 gotas de sangre, tiene que determinar las 10 gotas de sangre y no ir en fantasía y decir que va a entrar en shock hipovolémico. No, no puede ser fantasioso, tiene que ser real con lo que encuentra como medio de trabajo para la investigación. Tiene que ser reflexivo, es decir, tiene que utilizar esta cualidad, esta función cerebral que es el juicio o razonamiento, que se traduce además en sentido común. Tiene que tener lógica su razonamiento. Tiene que ser prudente, otra vez reitero, no ser fantasioso, ¿no? La prudencia significa ser moderado y actuar con base científica. Y en base a esto, ¿qué va a escribir? ¿Qué va a elaborar? Un informe que también se llama dictamen pericial. Cuando realiza el perito este informe o dictamen pericial, tiene que añadirle un valor a este dictamen y decirle a la autoridad fiscal o judicial, tiene que decirle: lo investigado ha demostrado un valor relativo, es decir, no hemos podido llegar a un resultado adecuado, contundente. O al contrario, decir: sí, la investigación ha reportado un estudio contundente, claro, y la prueba es absoluta, como por ejemplo cuando estudiamos el ADN, ¿no? La prueba es absoluta. O también le podrán decir: la prueba es contradictoria. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber moral. Entonces no se puede sacar el informe pericial inventándose o en bases falsas, sino tiene que haber certeza, corrección, moral. Son cualidades que debe tener el profesional que está actuando como perito. ¿Cuáles son los pasos o procesos a seguir? Hay varios escritos en la literatura, sin embargo, uno muy antiguo, muy efectivo y muy sencillo es el método científico, que además ya lo hemos aprendido desde los niveles primarios de educación, ¿no? Entonces, seguimos paso a paso. ¿Qué debemos hacer primero? Observar. De la observación vamos a identificar si existe algún problema o no existe un problema. Si no existe problema, no hay nada que investigar. Si identificamos un problema, sí tenemos material de investigación. Como somos académicos, vamos a hacer un planteamiento de ese problema, a darle la formalidad del problema, ¿no? Haciendo un planteamiento del problema. Luego, el tercer paso a seguir es la hipótesis, ¿ya? La hipótesis no hay que pensarla, no hay que generarla, porque se define como la respuesta inmediata al problema planteado, una respuesta no comprobada, ¿no? Una respuesta anticipada es el término preciso, ¿ya? Para que no se olviden, es el yo creo, ¿no? Les doy el ejemplo. Si vemos nosotros en una avenida vemos un accidente de tránsito y hay 10 personas observando el accidente, casi seguro estoy que va a haber 10 hipótesis diferentes. Por ejemplo, alguien dirá: iba con exceso de velocidad, es una hipótesis.
Otro dirá no le agarraron los frenos, otra hipótesis. Otro dirá estaba ebrio, otra hipótesis. Otro dirá no, se cruzó el peatón y por eso se produjo el accidente, ¿no? Entonces, una cantidad de hipótesis que genera cada uno es lo que él cree. ¿Y qué vamos a hacer para llegar a la verdad? Vamos a investigar. Pero en el ejemplo pequeño que les he dado, en el simple ejemplo, ya nos damos cuenta que, por ejemplo, si uno dice estaba ebrio y otro dice no le agarraron los frenos, ¿será que de la misma manera vamos a investigar las dos hipótesis? Y la respuesta es no, sino cada hipótesis tiene una investigación diferente, ¿no? Para ver si estaba o no ebrio determinaremos la alcoholemia, por supuesto. Para determinar si estaba o no, si agarraron o no los frenos, convocaremos a un perito en mecánica que hará un estudio del vehículo, revisará todo el mecanismo de frenos, hará pruebas y determinar si hubo o no. Vean, dos mecanismos de investigación, de experimentación diferentes para resolver hipótesis también diferentes. Bien, entonces una vez realizada esta investigación en base a la experimentación, esta nos va a dar resultados, ¿no? ¿Qué hace el perito? Estos resultados obtenidos tiene que someterlos al juicio de valor del cerebro, donde están incluidos sus conocimientos, por supuesto, ¿no? Entonces, le va a otorgar, va a ser un proceso intelectivo en el que le va a dar un valor a cada uno de los resultados obtenidos, va a evaluar esos resultados. Y en base a esos va a elaborar el informe o dictamen. Completando este proceso de experimentación, que es el más importante, vamos a completar acá en este otro párrafo, ¿ya? Pero vamos a, en este momento, a desarrollar cómo se realiza un informe. Un informe o dictamen pericial tiene los siguientes pasos. Un preámbulo, ¿ya? Primero, quiero decirles que este informe se hace en un papel blanco. No se necesita un formato como el certificado médico. En cualquier hoja y tiene pasos a seguir, ¿no? El preámbulo que habla de las cualidades o la cualificación que tiene el perito, o sea, se refiere a sus estudios, qué grado ha alcanzado, si tiene una licenciatura, un diplomado, maestría, doctorado, especialidad, etc. ¿Ya? Luego ha de hacer una descripción del hecho que le han planteado, los antecedentes o una relación de los hechos. Por ejemplo, en el campo de la mala práctica médica, ¿no? Le plantearán un caso de alguien que fue sometido a una anestesia y tuvo una parada cardíaca, por ejemplo, ¿no? Todo lo relativo que va a estar en el expediente clínico. Inicialmente el perito o los peritos van a plantearse una hipótesis con esta información recibida, ¿no? Ya les he dicho, puede haber varias hipótesis y siempre es mejor plantearse varias hipótesis para irlas descartando y llegar a una final que ya se convierte en una teoría porque tiene sustento y base científica. Y la parte importante, les decía, es la experimentación. ¿Cómo desarrollo la experimentación? ¿Por dónde empiezo? Y acá también les doy una pauta de gente que ya ha escrito por nosotros, ha estudiado por nosotros, y nosotros lo único que hacemos es aprender. Por eso es que reitero que somos académicos y no muy científicos. Otros son los científicos. Cuando hagamos una experimentación, si respondemos a estas preguntas, generalmente nos cubre todo el abanico de posibilidades que nos van a dar cierta certeza en la investigación. ¿Qué voy a investigar? ¿Sí? ¿Por qué voy a investigar? ¿Para qué? Este para qué resulta muy importante
muy importante, porque cuando en el ámbito médico legal, como es para efectos legales, lo que diga este informe médico va a servir para dar libertad a alguien o para privarle de su libertad, ¿sí? Y a veces puede ser para darle libertad a un culpable o a un delincuente, o al contrario, peor todavía, para privarlo de libertad, encarcelarlo a un inocente. Esta es la importancia que tiene un estudio de investigación y un dictamen pericial. ¿Cómo voy a hacer esa investigación? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con qué? Por ejemplo, cuando digo cómo, habrá que ver los instrumentos a utilizar, etcétera, ¿no? Cuando digo cuándo, por ejemplo, si hay la denuncia de un hecho de violación sexual, entonces todos los ciudadanos saben que ese hecho debe ser investigado inmediatamente, porque van a desaparecer si no las pruebas. Entonces, ¿cuándo? Pues hoy mismo hay que empezar, hay que tomar las pruebas, las muestras, etcétera. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacemos? ¿En un gabinete? ¿En el campo donde se ha realizado? Etcétera. ¿Quién? El profesional idóneo. El profesional idóneo, ¿no? ¿Quién es el experto en el desarrollo de esa materia? ¿Con qué? En el ejemplo que les digo, por ejemplo, va a hacer un estudio con un espéculo, va a usar un colposcopio, etcétera, ¿no? Tiene que decir con qué, ¿ya? Bien, también en estas respuestas, bueno, después vamos a la valoración de resultados. Ya les hablé acá, aquí les reitero, porque esos resultados son escritos ya en el informe pericial, en el dictamen pericial, en una parte de relato, que es la parte expositiva, y otra que es la parte conclusiva, que tiene que ser clara, ¿no? Y esta parte conclusiva, todo, la parte expositiva y la conclusiva, tiene que estar cargada de veracidad, porque si no, si alteramos las cosas, existen en el Código Penal delitos como falsedad ideológica de certificado médico, falsedad ideológica de documento, falsedad material de documento y falsedad de documento privado también. Entonces, quien altere la veracidad de su dictamen va a ser sometido a procesos judiciales. Acá quiero darles, por ejemplo, un ejemplo de un caso que conozco, estoy llevando actualmente, en el que un caso de un peritaje médico, ¿no?, realizado por un médico forense, en el que en la parte expositiva nos señala la dosis de un medicamento, nos dice: este medicamento puede usar la persona hasta 1 miligramo, ¿no?, en la parte expositiva. En los antecedentes del hecho se encuentra que el expediente clínico relata que el anestesiólogo que atendió a esa persona le dio medio miligramo del medicamento indicado. La teoría que expone el perito dice puede darle hasta 1 miligramo. Entonces, para cualquiera que utilice el sentido común, veremos que el médico le dio la mitad de la dosis máxima que podía tolerar ese paciente. Sin embargo, ese perito, en forma totalmente errónea y que puede generar muchas consecuencias muy graves, en la parte conclusiva le dice a la autoridad fiscal y judicial que ese médico lo intoxicó al paciente, que le dio sobredosis al paciente. Imagínense semejante error realizada por un profesional médico en este caso. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos en cada paso del proceso. Cada uno de estos pasos tiene particular importancia.